Y yo creo que todos los que estamos en Cristo celebramos este 2026 con mucha expectativa de su venida y no puede ser de otra forma. Celebramos, no estamos con temerosos, sino en celebración, pero a una vez que estamos celebrando la vuelta de nuestro querido Jesucristo, debemos estar alerta, combatiendo el buen combate, como decía Pablo. Damos gracias al Señor que tenemos nuestro primer culto del año con Santa Cena, una de las conmemoraciones que Jesucristo textualmente dejó. Él compartió el pan y dijo: hagan esto en memoria de mí. Y eso es algo muy importante para la iglesia. Es algo que no podemos celebrar Santa Cena en memoria de nuestro Señor Jesucristo de cualquier forma. Y no lo digo de forma religiosa, sino de esa forma reverencial, de esa forma consciente sobre todas las cosas. No es el modo, el uso, sino la conciencia que celebramos la muerte, resurrección y la pronta venida de nuestro Salvador Jesucristo. Yo lo invito, vamos a ponernos de pie, porque yo rogué al Señor que si alguna cosa que Él nos tire, si alguna cosa que alguien no, Él es el que hace, como dijo el hermano Marcelo, todas las cosas nuevas, las cosas pasadas ficaron atrás. Todo finca, todo el Señor hace las cosas nuevas todos los días. Entonces vamos a desear hacer cosas nuevas todos los días. Un cristiano tiene que ser dinámico, un cristiano tenemos que ser productivo, un cristiano tiene que crecer. Yo creo que estoy hablando por la gloria del Señor con hermanos en Cristo. No podemos ser igual. Padre Santo, yo con toda humildad, Señor, yo me presento a ti, Padre amado, como una pecadora, Padre. Yo sé, Señor, que mis pecados los pongo ante ti, Señor, que aquel único que puede perdonarlo, Padre. Igualmente, Señor, los pecados de mis hermanos que hayan cometido por omisión, por acción, muchas veces sin tener conocimiento, Padre. Perdona nuestras faltas, perdona nuestras rebeliones, Padre. Tú eres el único, Padre, que está, Señor, intercediendo ante nos, Padre, ante tu Padre, Padre. Perdónanos y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a recibir tu mensaje, Padre. Este mensaje, Padre, que haga nido en nuestro corazón y mude, Padre, nuestras acciones, Padre. Yo te pido todas las cosas, Padre, en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. La iglesia puede sentarse. Amén. Vamos a estar meditando y Dios me ha dado la capacidad, si esto puedo llamar capacidad, de pasar mi mensaje en forma didáctica para la vez mensaje. Yo acostumbro a estudiar la palabra y meditar en ella y a la vez pasar el mensaje que Dios me dio. Entonces yo pido de corazón que pongan un poco de sentido, de oído al mensaje. Amén. Vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 12. Amén. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo y santo, agradable, que es vuestro culto racional. No os conforméis con este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Boa, agradable y perfecta voluntad de Dios. Amén. Yo tiré los dos versículos, pues siempre tengo la lucha con el portugués, y para la gloria de Dios es bien parecido el español al portugués en estos dos versículos. Amén.
Entonces yo en esta noche, yo quiero pasar para los hermanos una meditación de conforme el Señor ha puesto. Estos son unos versículos muy conocidos. ¿Quién de ustedes no los conocía? Todos han conocido estos versículos. ¿Quiénes de ustedes nunca han escuchado pregación de eso? Yo dudo, han escuchado pregaciones sobre este mensaje. Amén. Si no lo han escuchado, no creo que haya sido así, pero si no, será el primer mensaje. Pero lo importante de esto no es las veces que ustedes hayan escuchado este mensaje, sino que usted medite esta noche cuántas veces usted ha meditado y puesto en práctica real lo que significa profundamente estos dos versículos. Amén. El apóstol Pablo, como dijo Marcelo, fue aquel que nos dejó las cartas, un número de cartas. Y el libro de Romanos, los estudiosos dicen que solamente con el libro de Romanos nosotros tenemos una catalogía, una doctrina completa de lo que es la doctrina cristiana y el basamento del cristianismo. Que él dejó ahí envuelto todas las cosas desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo. Pero no es para mí hacer todo una catalogía, sino de hablar con ustedes el sentido de estos dos versículos que son simples al oído. Amén. El primero que yo quiero destacar aquí es que él comienza: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo, si ustedes ya comenzaron el estudio bíblico este año, recomiendo que comiencen leyendo la carta, leyendo y estudiando la palabra de Dios. Pero en Romanos, el apóstol Pablo, si vamos al capítulo 1 hasta el versículo 11, él está explicando cómo Jesús nos rescató del pecado, por qué necesitamos la misericordia, por qué Jesús tuvo que ir como sacrificio, los ejemplos, los sacrificios antiguos, la paga del pecado, todas esas cosas. Él está hablando con gente salva, como yo sé que son cada uno de mis hermanos. Él está hablando con gente que ya habían conocido y escuchado hablar de Jesucristo. Él estaba hablando para la iglesia de Roma. Él estaba haciendo una carta, enviando una carta a Roma. Ya Roma sabía quién era Pablo, ya Roma sabía cuál era el precio que había pagado Pablo. Y él se encontraba bien, una caminada ya, dicen, de 20, 25 años, ya con Cristo. El gran Pablo que ya la gente conocía y tenía toda autoridad entre los cristianos. Y él se dirigía a los cristianos. Y él decía, rogo. Él rogaba a los hermanos. Era una súplica de humildad, dirigiéndose por él. Después de haber falado, explicado su ministerio, explicado qué fue Jesucristo hizo, que todo, y él rogaba a aquellos hermanos por la misericordia de un Dios amoroso, por la misericordia de Dios. Él rogaba. ¿Y qué rogaba él? Él rogaba que se presente en vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Él rogaba que nosotros, aquellos romanos, y es para nosotros que hemos creído en Cristo, que nos presentemos. No es que Él nos va a presentar siendo apóstol. Él no iba a presentarnos. No es que alguien no iba a empujar a presentarnos, sino que nosotros mismos venimos a la presencia de Dios como sacrificio vivo. Aleluya. Que tenga oído que escuche. Vuestros cuerpos como sacrificio vivo,
agradable, que es vuestro culto racional. Aleluya. Y esto me hace recordar a mí, cuando hablamos de sacrificio, los primeros sacrificios que nosotros veíamos desde el Génesis. Nosotros vemos un sacrificio que fue presentado al Señor, que fue el sacrificio de Abel, con el sacrificio que presentó Caín. El sacrificio de Abel, Dios lo vio agradable. Aquella ofrenda agradable, ese sacrificio que presentaba. Y no vio agradable la ofrenda que daba a Caín. Cuando la época de la ley, porque eso fue antes de la ley, la ofrenda que presentó Caín, la de Abel. Pero cuando nos vemos a la ley que fue creada, todas las leyes y los ritos, los animales que se presentaban por el sacrificio por nuestros pecados, no era cualquier animal. Tenía que ser un animal perfecto, limpio, sin defecto ninguno. Esos eran los animales que se presentaban para el sacrificio. Y cuando vemos el sacrificio que Dios presentó para el perdón de los pecados, vemos a un Jesucristo santo, 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 limpio, inmaculado, sin mancha. Aleluya. Fue presentado. Entonces, la ofrenda que nosotros damos al Señor es nuestro propio vivir, nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Debe ser agradable a los ojos del Señor. Que debe ser esa ofrenda, que nosotros debemos tener esa actitud de presentar lo mejor de nuestro vivir, de nuestro andar, de nuestro culto, de nuestra adoración para el Señor. No debemos, como cristianos, sabemos que somos imperfectos. Va a decir, ay hermana, no, sabemos que somos imperfectos. Y ya más al frente vamos a explicarlo. No crean que soy severa con usted, porque la severidad comienza por mí. Él ruega que presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, como algo agradable a Dios, que es el culto. Recordamos a la mujer samaritana que decía, ¿dónde vamos a adorar al Señor? ¿En el templo que queda acá o en el otro templo? Jesús le dijo, no. Vendrá un día que el que me adore me adorará en espíritu y en verdad. Aleluya. No se trata de templo. Se trata de cada uno no estoy quitando la cuestión de la adoración de grupo, sino cómo nos reunimos en el templo espiritual que tenemos para Dios. Estamos hablando para cristianos, estamos hablando para la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que el Señor va a buscar inmaculada. Aleluya. El que tenga oídos que oiga. Aleluya. Lo que el Señor dice a la iglesia. Gloria a ti, Señor. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, 5:23, para que no queden mis palabras. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. No son palabras mías. Aquí hay todo el contexto de lo que le acabo de resumir, de falar. Un día el Señor vendrá a recoger a su iglesia inmaculada. Aleluya. Presentémonos al Señor. Es vuestro culto racional. Ya sea, es vuestro culto racional, dice en Juan, si no da para, lo voy a leer, en Juan 4:21 dice,
Mas la hora viene y el ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que lo adoren. Dios es espíritu y lo que lo adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. Eso es refiriéndose a aquello lo que iba a recibir el Espíritu Santo después de la muerte y resurrección de Jesucristo. La iglesia adora en espíritu, en verdad, con cuerpo, alma y espíritu. Aleluya. Cuando nosotros nos congregamos hacia aquí o en cualquier otra congregación, nosotros no venimos a ver una pantalla bonita, sino venimos a dar nuestro culto. No, el culto no es para nosotros. Hermano, estamos creando una generación de cristianos que hay que acomodar el culto para agradar a cada uno. Culto para jóvenes, luces tenues, la banda tal, no sé qué, las damas. Es todo un acomodar para aquel que va a deleitarse de un espectáculo llamado culto. Cuando el Señor nos llama a adorar en espíritu y en verdad, somos no que venimos con un espíritu contribuido, de adoración, de reverencia, de amor para un Dios grande. Aleluya. No entramos para que nos animen o nos dé palmaditas, aunque muchas veces precisamos como hermanos, porque la iglesia también es un hospital, pero nuestro principal es adorar al Señor. Adorar al Señor. Y continuemos, aleluya. Y él continúa, que dice, no nos conforméis con este siglo. So, vamos ya por el 12:2 de Romanos. No nos conforméis. No nos conforméis. Hay una iglesia conformada en estos últimos siglos. Y la palabra nos dice, estos últimos tiempos. Una iglesia que se amotinan las personas a escuchar lo que la carne quiere escuchar. Hacer lo que el mundo quiere hacer. Adaptarse a la moda del mundo. El apóstol Pablo, el mismo espíritu que está con el apóstol Pablo, está con su iglesia diciendo, no se amolde con este mundo, con este siglo. Aleluya. Amoldarse es, yo siempre me acuerdo de una entrevista, a lo mejor no, yo acredito que ha escuchado hablar de Bruce Lee. Bruce Lee, él fue de Kung Fu, de cine, una figura muy famosa en los años 70. Amén, Bruce Lee. Yeah, Bruce Lee, yeah. Él decía en una entrevista, o sea, para ser una persona exitosa y es un hombre muy talentoso, no estoy criticándolo, pero precisamente pongo esto como ejemplo, el ejemplo que él daba, él era como el agua. El agua, si lo pones, él era como el agua, echar un agua en una botella, lo congela, es como la botella. Pones un agua en una vasija cuadrada, la congela y es cuadrada. Algo así, literalmente, no puede decir que el agua toma el molde de donde tú lo echas. ¿Me están siguiendo? Usted echó agua aquí en este copo y toma la forma del copo. Pero el Señor no nos mandó a hacer agua. El Señor nos mandó a hacer luz de este mundo. Y cuando llega la luz se va a la tiniebla. El Señor no nos mandó a morder este mundo, porque este mundo es de maligno. No nos podemos conformar con las modas, las leyes, los gobiernos de este mundo, sea de un lado o del otro. Nuestro reino no es de este mundo, es eterno. Vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este reino.
Nuestro Dios, nuestro comandante, nuestro general es Jesucristo y su palabra. Por muy bonito, muy humano, que muchas cosas nos suenen, pasémonos por este filtro. Aleluya. No podemos amoldarnos a toda cosa. No podemos tomar la forma que el mundo quiere que nosotros tomemos. Apóstol Pablo, a través de su palabra, a través de las cartas, sus revelaciones, sigue rogando para la iglesia. No nos acomodéis, no nos amoldéis a este mundo, a este siglo. Aleluya. Primero de Juan 2:15 nos dice, no améis al mundo. Hay creyentes tan acomodados a este mundo, que no quieren que Jesús venga ni él ir para allá. 2:15, primero de Juan, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está con él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Hermano, todo lo que está en el mundo es del mundo. Dios nos provee, nos da fuerza, y uno tiene que vivir en el mundo, porque el mismo Señor le dijo, no te pido que lo saque de cuando él rogaba ya en sus últimos tiempos a sus discípulos. Él decía, no te pido que lo saque de este mundo, sino que lo guarde del maligno. Sabemos que esto es un cascarón temporal. Aleluya. Y preparamos para las cosas venideras. No, sin que nada más este versículo, hay muchos versículos, Tiago, Pedro, todos falaban sobre el amor de este mundo. Y es una de las cosas, y sobre todo en estos países del primer mundo, donde los cristianos se amoldan, se acomodan y aman las cosas de este mundo y se olvidan de las cosas de Dios. Lamentablemente. Pero yo sé que en los últimos tiempos va a haber iglesias como esta, y hay muchas iglesias todas que se van a levantar por ese amor y ese temor, para que, así como decía Marcelo, para que el maligno no engañe ni aún los salvos. Va a haber un avivamiento y tenemos que ser parte de ese avivamiento de los últimos tiempos. Y los avivamientos de los últimos tiempos no comienzan con palmaditas, sino con arrepentimiento, renovación, aleluya, y mudanza. Vamos a continuar hablando. Él dice que no nos acomodemos a este siglo, sino nos transformamos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Dice, si no transformaos, ¿qué dice? ¿Que el Espíritu Santo nos va a transformar? No dice que no renovemos y que nos vamos a transformar. No pongan esa cara de susto. No estoy hablando de alegría. Estoy hablando de una disposición como creyente en Cristo para que el Señor, a través de nuestra voluntad, nos debe transformar, que hagamos a entendernos. El Espíritu Santo de nos viene a nos cuando aceptamos de todo corazón a Jesucristo. Amén. El Espíritu Santo viene a nos y no estamos inscritos en el libro de la vida. Yo no estoy hablando de condenación. Yo estoy hablando de transformación y de una vida victoriosa en Cristo. Hay personas, por eso que el mismo apóstol Pablo habla de creyentes carnales y creyentes que toda la vida van a estar en leche. Pero lo que Jesucristo quiere y necesitamos es creyentes que vivan en renovación y crecimiento y dando fruto
Y para eso precisamos que nuestro entendimiento esté alineado con la voluntad y la palabra del Señor. Si queda claro, diga amén. 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 Hermanos, y Dios me ayude a recordar esta palabra, porque muchas veces uno predica, prepara palabra, busca del Señor y hasta uno mismo guarda y después no pone en práctica. Aleluya. Como decía una hermana siempre, es muy fácil predicar, pero más difícil es vivir la palabra del Señor. El Señor quiere transformarnos para que vivamos sus riquezas espirituales, que ya no tienen principio. Aleluya. Y muchas veces nosotros somos impedimento para ese crecimiento. Nosotros somos impedimento para las bendiciones del Señor. Nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los deseos de nuestra carne luchan con los deseos del Espíritu. Porque nuestros deseos van primeros que los deseos, que lo que Dios ya tiene planificado para nosotros. Porque oramos muchas veces, ya uno decidido y haciendo las cosas que uno quiere hacer, y oramos sobre eso. ¿Para qué oramos? Porque le pedimos al Señor dirección cuando nosotros ya caminamos por donde nosotros pensamos que debemos caminar. Aleluya. Hermano, estoy predicando para mí mismo. Hay que crecer en Jesús. Para eso debemos presentarnos ante Dios voluntariamente y entregar nuestro caminar, nuestra vida a Él. Aleluya. A Él. Dice la palabra que todos iremos a juicio, todos salvos y no salvos. Todos iremos a juicio, hermano. ¿Qué creen los asuntos que se van a hablar ante el trono del Señor? Seremos salvos, pero nosotros también vamos a rendir cuenta. Nosotros también seremos llamados a juicio. Y nos dirán, hermano, nos dirán, Perenceo, ¿qué hiciste con los dones y talentos que yo le di a usted? ¿Qué hiciste cuando puse en tu corazón ese esto? Ay, hice como Jonás. Me dijeron que me embarcara para el este y para el oeste. Estamos comenzando un 2026. Vamos a comenzar con Dios en nuestra caminar, o vamos a comenzar nosotros mismos arrancando el motor. Aleluya. Transformados. Y cuando es transformación, se habla, la palabra transformación quiere decir un cambio. O sea, es algo que no es una simple, como te digo, como cera, una simple, aquella capita que cuando hacemos una capita en un hoyo, la cosa está muy mala, está muy grieta y no quiero gastar mucho dinero, tirar los que saben de construcción, suman una pastica, después pasan una brocha y que todo queda muy bonito. No, es transformado de adentro para afuera. El Señor le muestra a Jeremías las vasijas, aquellas vasijas de barro, las rompían y las construían nuevamente. Entonces habla de transformación, es transformación profunda. Aleluya. Entonces nosotros debemos renovar, y una renovación profunda. Y esa renovación viene
por el entendimiento. El entendimiento habla de pensamiento. De pensamiento habla la palabra del Señor. ¿Cuánto tenemos más el entendimiento lleno de la palabra del Señor que las cosas de este mundo? Yo, como le digo, y le venía comentando a los hermanos, por las cuestiones que han pasado en mi país, muchas veces apago, pongo la radio, lo quito, pongo la noticia, la quito, porque uno tiene seres queridos allá, pero realmente, ¿de qué tenemos que llenarnos la palabra? Es la palabra del Señor. La palabra del Señor dice, no temas. Aleluya. Yo estoy contigo. ¿Cuántas veces nos vienen situaciones y nosotros no tememos, sino sentimos terror? Y el Señor dice, no temas, yo estoy contigo. Yo vencí el mundo. No tenemos que tenerle miedo a jefe, no tenemos que tener miedo a situaciones, porque Dios venció ya todo. No ha moldado el mundo, pero nosotros andamos en el mundo. ¿Cómo vamos a andar en el mundo? ¿Vamos a andar como mansos? ¿O vamos a andar como leones, como aquellos hijos del rey? ¿O vamos a andar como el águila, por encima de todos los problemas? Aleluya. En Efesios 4:21 nos dice, en verdad, amén, en verdad habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, renovado en el espíritu de vuestra mente. Déjalo estar ahí. ¿Están entendiendo lo que les explicaba hasta ahora? Nosotros éramos viciados antes de llegar al Señor Jesucristo. Y nosotros andábamos con esos deseos engañosos de nuestra carne, pero ahora somos renovados en el espíritu de vuestra mente. Amén. Estoy leyendo los versículos para que no diga, la hermana me habló cosas ahí que no. Nosotros llegamos a Jesucristo. Jesucristo viene a nosotros y nosotros vamos siendo renovados por el Espíritu a la vez que nosotros vamos dándole camino al Espíritu, porque el Espíritu de Dios no es el Espíritu del diablo. El Espíritu del diablo viene para matar y para someter. El Espíritu de Dios es un Espíritu que nos da libertad. Aleluya. Es un espíritu que nos da libertad. Si algo lo oprime, usted siente opresión, no es de Dios. Jamás será de Dios. Y el que está en Cristo hay libertad. Amén. 24. Vestido de nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad y en verdad. Y vestido, o sea, también es una acción nuestra. Porque los creyentes creen que creímos en Jesucristo y Jesucristo nos va a convertir en angelitos. No, Jesucristo no nos convierte en robot, que nos mete un chip y hacemos todo lo que el dueño quiere. No, Jesucristo creó seres libres, seres con libre arbitrio, que es José y mi persona. Y nosotros en Él, en libertad, dejamos al Espíritu Santo trabajaremos. Estoy recalcando el primer culto del año. Vamos a darle libertad al Señor para hacer de nosotros algo nuevo. No podemos ser el mismo todos los días, repitiendo la misma parte. Aleluya. No, dice en el 26,
Airaos, pero no pequéis. No nos se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los demás. Amén. Entonces la vida cristiana es una vida activa, una vida de acción, no es una vida de sentarse con manos cruzadas, es una vida de dar y recibir. Lo difícil es cómo vivir esa vida, cómo vivir todo lo que yo le he falado. Amén, porque sé que no es fácil. Yo también lo tengo que hacer todos los días y todos los días me equivoco. Y haciendo esta palabra que metía mucho conmigo, sigo meditando en ella. Hermano, hay que conocer el manual de Dios. Hermano, hay que orar. Hermano, y hay que dejarse guiar por la voz del Señor. La palabra nos dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Si no escuchamos la voz de Jesús, si no conocemos la voz del Señor, aleluya, debemos comenzar nuevamente, pedir perdón y pedir que Él entre en nuestro corazón. Aleluya. Y yo quiero, ya voy culminando, como curiosidad, yo los invito que después de este, fíjate que el fin de nuestra vida victoriosa en Cristo, no se me pierdan, por favor. El 12:2, nuevamente, aleluya. De los Romanos. Nuestro versículo principal es 12:1 y 2. Estoy hablando ahora del 2. El 2, 12:2. Ok, él dice ahí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y estoy hablando, hermano, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y estoy hablándole a usted que el Señor nos quiere preparados para cosas buenas, cosas grandes. No hay cosa más maravillosa que hacer la palabra, que llevar la palabra del Señor, el mensaje maravilloso del Evangelio, que Él nos dejó dones espirituales innumerables a la iglesia. No hay un hermano, hasta David tiene dones espirituales, dones de servicio, dones para la obra, dones, un confín de cosas que el Señor ha dejado ya preparado desde antes de que nacieran para que nosotros anduviéramos en Él. Pero si nosotros no dejamos que Cristo crezca en nos, que la palabra del Señor anide en nos, que nuestro entendimiento esté renovado, nosotros no conoceremos cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestras vidas. Debemos dejar que el Señor crezca en nosotros para que Él pueda, para nosotros tener esa buena voluntad del Señor. Pueden imaginarse qué buena voluntad tiene Dios. Y si nosotros continuamos en el versículo 12:3, Él le dice a los discípulos, digo, pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Amén.
Él comienza hablando a los hermanos. Él comienza diciendo que presentemos nuestros cuerpos. Y él termina hablando de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos para el servicio de la obra del Señor, que es el cuerpo de Cristo. Quiero terminar esto. Es individual, pero a la vez mi templo, mi vida en Cristo afecta el templo y la vida de cada uno de vosotros. Somos un cuerpo y el cuerpo precisa de cada uno de nosotros. Y el cuerpo precisa que cada uno de nosotros sepa el tiempo que estamos viviendo. Amén. Amén. Busquemos más de Dios, más de Cristo. Busquemos ser más semejantes. Busquemos ser parte de un cuerpo que está creciendo, renovándose, haciéndose polvo. Yo quiero ver a David en 5 años crecido. Nadie quiere ver a David en 5 años el mismo tamañito, el mismo cuerpocito, los mismos zapatitos. La misma niñería. No, en 5 años debe estar más madurito, un niñito más grande. ¿Por qué el cristiano debe ser diferente en la vida espiritual? Amén. Entonces, que este primer, y para mí sea algo de compromiso, porque es para mí, comienza conmigo, de vivir en una vida en renovación diaria, vigilancia y oración. Amén. Vamos a ponernos de pie, ya vamos a entrar en Santa Cena. Agradezco a los hermanos que hayan prestado atención. Le agradezco al Espíritu Santo que fale con los hermanos. Amén. Las iglesias están en crisis del Señor. Son las iglesias de último tiempo, pero yo sé que está aparentemente en crisis, pero la victoria va a ser grande. La victoria que viene es grande. Y es una victoria que nosotros queremos tener también ese protagonismo. Ese como cuando se gana una cosa y usted participó de ese trabajo y ganamos todo, todos celebramos. Amén. Entonces, que cada uno de nosotros tenga ese compromiso con la obra del Señor según los talentos, según la dirección que el Señor le ha dado a usted. Y eso usted lo va a saber usted, el pastor, el mío, los hermanos no, es usted, que se llama cristiano, que dice que tiene a Cristo en su vida, que va para camino en los cielos, y allá nos vamos a encontrar todo. Pero que cuando lleguemos allá el Señor nos diga, siervo fiel, te voy a dar la corona que te he reservado. Amén. Oh, mi Dios amado, Señor, yo te pido, Señor, en esta tarde, con todo temor y humildad, Padre, que tu gracia, Padre, como decía el apóstol Pablo, esté sobre tu iglesia, Padre. Comenzando, Padre, con esta iglesia aquí reunida. Y para cada uno de las iglesias que se han reunido, Padre, en cualquier parte del mundo, Padre. Para que dejemos, Padre, que el Espíritu Santo nos guíe, para que con sinceridad te servimos, Padre. Para que presentemos nuestras vidas, no parte de nuestra vida, no las obras de nuestras vidas, sino presentemos nuestra vida como sacrificio, Padre, a ti, Señor, que eres todo digno, Padre, de toda adoración,
de todo sacrificio, Padre. Y sabemos que el sacrificio más grande ya tú hiciste por nos, Padre. Queremos servirte, Padre, no por lo que tú nos has dado, sino por lo que tú nos vas a dar, no por la corona, sino por el amor, Señor, que tú has dado a tu iglesia, Padre, por el amor que tú has derramado, Señor, a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, danos ese coraje, danos, Señor, esa determinación todos los días, Padre, de vivir, Señor, nuestra vida moldeada a tu palabra, no a los, Señor, a los modismos de este mundo, moldeada a tu palabra, Señor. Yo te pido, comenzando por mí y por cada uno de mis hermanos, Señor. Danos esa gracia inmerecida, Padre, de vivir conforme, Padre, tú nos enseñaste, Padre. Te pido todas las cosas en nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a ti. Amén. Gloria a Deus, irmãos.